Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a explicar qué es la interpretación de los sueños. Primeramente voy a hablar que esta es una situación que vamos a ponerla muy seria, porque es un tema que se presta a mucha charlatanería. Y entonces cualquier persona a veces quiere pensar que puede decir o puede interpretar los sueños, pero no es así. La situación científica y teórica requiere de mucha formación. Los psicoanalistas, digamos que son los expertos y los más conocidos que existen, pero también vamos a ver que hay otro tipo de corrientes psicológicas que también explican la interpretación de los sueños. Primeramente, vamos a decir, ¿qué es la interpretación de los sueños? Bueno, primeramente es una técnica usada para buscar el significado a las experiencias de la vida de una persona. Consejos, advertencias, cambios de vida, prevenciones, entre otros elementos. Esta técnica es milenaria, tiene muchos años. Se puede decir que tienen registro desde las primeras civilizaciones de la historia de la humanidad. Como citarles ejemplo, en la novela La Ilíada de Homero explica cómo Aquiles, este guerrero poderoso, tuvo sueños que le perturbaban y consultó a una intérprete para entender los actos de los dioses, específicamente era de Apolo. Otra interpretación de los sueños muy conocida se da en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Aquí explica cómo el rey babilónico Nabucodonosor tuvo un sueño en donde él veía una estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro. Y este sueño le angustió mucho al rey, que consultó a muchos especialistas de aquella época, creo que eran chamanes o de este tipo de situaciones, y ninguna de sus explicaciones le satisfacía al rey, hasta que consultó con Daniel junto con otros israelitas. Daniel explicó que eran los imperios venideros y que se iban a establecer, pero que después de un tiempo iban a ser destruidos. Entre estos imperios estaba el de Alejandro Magno, el imperio macedónico, que también fue destruido. Daniel decía que iba a llegar un imperio que ya se iba a establecer definitivamente y era el reino de Dios, que ya no iba a poder ser destruido. Entonces, como vemos, ahí tiene una larga historia. Pues bien, su carácter científico, serio y ya teórico, con una base teórica muy sólida, pues lo tiene el psicoanálisis, específicamente Sigmund Papá Freud. No se llama papá, le decimos papá porque pues a partir de él siguieron muchas teorías y muchas bases para nosotros como psicólogos, ¿verdad? Entonces, Sigmund Freud en 1900 escribió La interpretación de los sueños. En él explicaba que los sueños es una vía directa al inconsciente y que en el inconsciente existían deseos reprimidos, impulsos no aceptados, traumatismos que no recordaba la persona y que sobre todo ejercían influencia en la vida presente y en el comportamiento del individuo, pero que obviamente pues no era consciente, y al hacer la interpretación de los sueños le daba a entender de dónde surgían o por qué el individuo tenía estos problemas. Como este tipo de contenidos era perturbante para el individuo, lo reprimía al inconsciente, a manera de que pues no recordara nada de esto. Él decía, por ejemplo, que el preconsciente fungía como un sensor para que la persona no recordara esto, y que este preconsciente se relajaba mucho ya cuando la persona dormía. Y cuando la persona estaba despierta ya seguía siendo este sensor que no dejaba que la persona recordara todo este material. Entonces el preconsciente es como un filtro, ¿sí? Bien, ¿qué más decía esto? Bueno, que en la interpretación de los sueños hay dos elementos muy importantes. Primero, número uno, es el contenido manifiesto. El contenido manifiesto, como su nombre lo dice, es lo que manifiesta, lo que dice la persona, lo que recuerda y lo que habla. En este caso al psicoanalista. El segundo elemento es el contenido latente, que ya viene siendo lo que significa el sueño. Es decir, lo que es importante para el individuo y lo que le da el significado por lo cual la persona se está comportándose de esa manera. ¿Sale? Bien, ¿qué nomás nos decía Freud? Nos decía muchas pautas muy importantes. Nos decía que es una técnica que no es independiente,
que la interpretación de los sueños era parte de ese proceso psicoanalítico que tenía el paciente, así que no se podía hacer una sola persona. Muchos alumnos y pacientes me dicen, ¿qué significa mi sueño? Pero es que lo tengo que hacer en un contexto de terapia, ¿sí? Me explico, para que sea de verdad un trabajo serio. Otra de las cosas que esta interpretación no debe de contaminarse con supersticiones o cosas esotéricas o con paranoias. No, esto es un trabajo serio que te digo que le ayuda al individuo a conocerse más a sí mismo. De hecho, el objetivo del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Bien, un discípulo de Freud, uno de los más conocidos, Carl Jung, también tiene su propia interpretación de sueños. Y esto va a diferenciar en la perspectiva, en cómo conceptualizan al inconsciente. Sabemos que Jung tiene un concepto del inconsciente, uno personal y otro colectivo. Y él decía que los sueños no nada más nos daban significados personales, sino también colectivos, de la gente, de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y específicamente de nuestros arquetipos que están ejerciendo influencia en nosotros. También decía que el inconsciente era más positivo, tenía nuestra propia creación, ¿sí? Nuestras propias metas o finalidades en la vida. Así que los sueños iban a explicar esta situación. Sabemos también que otros autores manejan la interpretación de los sueños. Aquí voy a hablar de Viktor Frankl. Él decía que el individuo tiene un sentido en su vida. Pues bien, los sueños también te podrían dar una guía a qué significado iba a ser tu vida. Claro, esto con todo un proceso metódico que él diseñó y que te daba a entender por qué vives aquí y qué te dicen tus sueños, de dónde viene ese significado de la vida. Otros autores, por ejemplo, como Fritz Perls, también tienen su propia interpretación de los sueños. En este caso, pues aquí puede ser que ciclos no cerrados, círculos abiertos todavía y que a veces se manifestaban en los sueños. Muchas veces su interpretación era muy dramática en el sentido de que ponía a los pacientes a actuar los sueños. Una disculpa, no soy especialista en Gestalt, en logoterapia ni en psicoanálisis, ¿verdad? Soy especialista en psicoterapia, pero conozco de manera general estas corrientes. Como ven, no nada más es del psicoanálisis, ¿verdad? Pero si de verdad quieres una buena interpretación de sueños, tienes que primero ir a terapia. No te angusties por los sueños, te dicen algo que te puede prevenir. Y si de verdad algo te angustia, pues tienes que ir primero con tu terapeuta o con un psicoanalista para que te pueda ayudar a interpretarlos bien. ¿Sale? Este es un breve resumen. Recuerda, no caigas en charlatanerías, en estos libros basura de diccionarios. Esto no es. La ciencia de la psicología tiene un respaldo en investigaciones. Entonces, pues bueno, te deseo todo lo mejor, que estés bien. Si conoce a alguien muy interesado en este tema, mándale este video, pon tus dudas. Si quieres comentarlas, por favor. Te deseo lo mejor. Hasta luego.